Bienvenidos a Fantártida Producciones. El día de hoy estamos transmitiendo desde alguna región del continente perdido de la imaginación nuestro primer programa de esta temporada, porque el canal ya existía desde hace algunos años, pero por primera vez nos hemos planteado hacer transmisiones sistemáticas cada semana para estar en contacto con ustedes, para generar una posibilidad de sobrevivencia para este proyecto cultural que hoy está feliz de llegar a ustedes. Y les cuento, cada semana vamos a compartir con ustedes un video distinto de las producciones que hemos hecho a lo largo de esta emblemática época que nos tocó vivir de la pandemia del coronavirus durante el ciclo 2020 y lo que va de 2021. Mucho del trabajo, ustedes lo saben, ustedes mismos lo han hecho, se ha resuelto a través de la virtualidad, de la producción de videos pregrabados, de transmisiones en vivo. Y bueno, Fantártida no ha sido la excepción. Hemos hecho algunas producciones, algunas con carácter privado, otras han sido de materia pública. Pero queridos amigos, amigas, hemos querido compartir con ustedes una muestra de lo que hacemos, para que, si ustedes lo consideran bien, pues nos compartan, nos den su retroalimentación, porque al final de cuentas los artistas no somos absolutamente nada sin el eco de la gente, sin el resonar de sus emociones, de sus ideas, de sus gustos y de sus disgustos. Bueno, también se vale, ¿no? Basta de indulgencia, digo, también es importante la crítica, que nos ayuda a superarnos y a ser cada día mejores artistas. Por eso es que hemos decidido que todos los jueves alrededor de la medianoche vamos a lanzar en nuestro canal de YouTube un fragmento de alguna de las presentaciones o un video completo en su producción original. Hubo ocasiones en que tuvimos que modificarlo de acuerdo a las necesidades de la institución, o hacer una edición que no permitió algún efecto musical por la restricción. En este caso, como estamos haciéndolo sin afanes de lucro, solamente con fines de divulgación, lo vamos a plantear tal cual se han producido y se han editado. Agradezco muchísimo en primera instancia a ustedes que se van a tomar el tiempo de mirar nuestro trabajo, pero también a la gente que ha apoyado con el corazón, con recursos, con su tiempo y su trabajo este proyecto. Por supuesto, aliada infaltable, insustituible, inmejorable, la maestra Flor García, que está muy cerca de nuestro proyecto y nuestro corazón. Por supuesto, todos y cada uno de ustedes, nuevamente lo repito, ya iremos mejorando en la presentación. Y el día de hoy, transmisión número 1, episodio 1 de la Fantártida. Hemos decidido abrir con una lectura en voz alta, porque eso es lo que vamos a presentar a ustedes: lecturas en voz alta, tertulias, actos de narración oral, bueno, narraciones, cuentos contados, narrados, y algunas otras variantes. Vamos a abrir con lo que preparamos para una escuela, un bachillerato, y que hoy abrimos para todos ustedes. Una lectura en voz alta de un cuento clásico estadounidense del escritor Edgar Allan Poe, que seguramente conocen, pero ojalá disfruten lo que interpretamos para ustedes: El corazón delator. Edgar Allan Poe en la Fantártida, nuestro padrino, junto con todas y todos ustedes que miran esta transmisión número 1. Queridos, queridas, gracias por hacer que la nave de los locos y el otro tripulante sigan
moviéndose en estos mares turbulentos. Gracias por permitir que la Fantártida llegue hasta su propio mundo. Con ustedes, Edgar Allan Poe. Que lo disfruten. Es verdad, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba enojado. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo azulado y como velado con una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz. Y tras ella pasaba la cabeza. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en la cama. ¿Ah? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Tan cautelosamente, sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, porque crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo el que me irritaba, sino su maldito ojo. Y por la mañana
Apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre, con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea. Y quizá me oyó, porque lo oí, lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché para atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Había pasado ya la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre metálico, haciendo un ruido. Y entonces el viejo se enderezó en el lecho, gritando asustado. ¡Ah! ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi propio pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que conocía bien ese ruido, comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque en el fondo de mi corazón yo me reía. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero no lo conseguía. Quizá el viejo pensaba, no es más que el viento en la chimenea. O es un grillo que gritó una sola vez. Sí. Había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación.
Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de una araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par y yo lo vi. Empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo veía con perfecta claridad. Era un ojo de un azul mortecino y con aquella horrible tela blancuzca que me lava hasta la médula del tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por instinto, yo había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman ustedes erradamente por locura es solo excesiva agudeza de los sentidos? Pues en aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoble de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Y entre tanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo debió haber sido terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un terror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte y más fuerte, hasta me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar ese sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo gritó una sola vez. Nada más una vez, porque me bastó un segundo para arrojarlo al suelo, levantar la cama y echársela encima. Sonreí alegremente al ver lo fácil que había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Hasta que al fin cesó de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver.
Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Pero si ustedes siguen tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos, las piernas. Levanté luego 3 tablas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el del viejo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido. Una cubeta de agua había bastado. Cuando hube terminado, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, llamaron a la puerta de la calle. Acudí a abrir con tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Encontré a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún crimen. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a estos 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí. ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida a los policías y les expliqué que yo había dado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado al campo. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus pertenencias intactas y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mi confidencia, traje sillas a la habitación y le pedí a los 3 caballeros que se sentaran a descansar un poco ahí de su fatiga, mientras que yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, coloqué mi silla en el punto exacto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y tuve deseos de que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El sonido se hizo más intenso, seguía rezumbando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esta sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más claro hasta que al final
me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda debía haberme puesto muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Pero el sonido aumentaba y ¿qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Ay, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto y más alto. Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? Santo Dios, no. Claro que oían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Basta ya, malditos! Grité. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Allí, donde está latiendo su horrible corazón. Y acá, entre los cantos de los gallos y otros regalos ambientales espontáneos, nos da gusto, nada más para recordarles, queridos y queridas, por favor, su like, su opinión, su seguimiento, sus minutos que nos regalan, hacen posible la existencia de este proyecto. Por favor, compartan si les gustó, y si no les gustó, compartan y digan que es una porquería, que no vale la pena seguirla, porque ya saben que hay morbosos que se dedican a seguir eso. Entonces, nos va a venir bien todo. Por favor, estoy de tonto, por supuesto. Los esperamos. Fantártida Producciones va, porque pese a todo, seguimos dándole voz al cuento, seguimos navegando la nave de los locos, seguimos creando el mundo de la imaginación. Soy Benjamín, nos vemos la próxima.